Hola estimados amigos, les saludo con nueva cuenta en esta nueva reflexión, en este nuevo video que lo hemos titulado ¿Cómo educar al ser humano? Bueno, el objetivo fundamental es hacer un breve análisis de lo que implica el ser humano y qué enseñanza se requiere para educarlo, y así conocer una postura humanista para que el docente lo pueda llevar al salón de clase y eduque a sus alumnos con este espíritu humano. Hoy en día la sociedad pide que se renueven los valores, que se retomen todas estas materias. Entonces aquí vamos a reflexionar acerca de esas materias, ¿no? La sociedad pues en estos días pide que en las escuelas se enseñen las materias como ética, valores, formación humana, para que los estudiantes o la sociedad viva en armonía. Sin embargo, la educación del ser humano no habita en el contenido de las materias, sino en equilibrar lo cultural y todas las ciencias para que se tenga una formación integral del estudiante. Entonces, en este sentido, esta presente reflexión la vamos a dividir en 3 secciones. El primero es hacer una revaloración del término educación. Aquí se hace un pequeño esbozo de cómo el término de educación ha ido cambiando a lo largo de la historia del pensamiento de la humanidad o a lo largo de la historia de la escuela, ¿no? Y el segundo tema que tenemos, se lo hemos titulado el aprendizaje humano, y aquí en este tema se realiza una reflexión sobre la búsqueda de una definición del ser humano, es decir, se presentan las facultades, los ambientes que debe de tener el sujeto para que pueda tener esa sabiduría que aplicará de alguna manera en su vida. Y por último tenemos el último apartado, que lo hemos intitulado Hacia la humanidad. Aquí se manifiestan las cualidades que debe de tener el ser humano, que radican en la comprensión de los demás o hacia los demás. Al saber, el ser humano tiene que vivir en esa virtud y practicar la virtud, pues esta es la forjadora del éxito del hombre, ¿no? Aquí lo que se pretende es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo sería la sociedad pues educada con verdaderos seres humanos? Bien, pues arrancamos con nuestra reflexión en este primer tema, que lo hemos titulado Revaloración del concepto de educación. Últimamente se ha cuestionado la labor del maestro dentro y fuera del aula. Se han elaborado ciertos juicios que atentan contra la dignidad de su persona y de su trabajo. Tales señalamientos son: maestros flojos, no saben educar, indican que siempre andan tras el dinero. Y no se puede negar que el docente es una figura pública y está expuesto a toda esta serie de críticas, buenas o malas, que hace la sociedad. Por otro lado, la sociedad, al señalar determinados silogismos erróneos, corrompe a la educación, porque no solo es señalamiento hacia la persona y a sus acciones, sino que se meten también al trabajo, y tal parece que todo el peso de la educación cae sobre el docente, excluyendo la responsabilidad del núcleo familiar, ¿sí? Por lo que podemos hacer a una pequeña alusión a los siguientes cuestionamientos. ¿Quién educa? ¿Quiénes son los responsables de la educación? Por mencionar algunas, ya que se escucha decir en ciertas instituciones a los padres de familia, cuando los hijos responden de una forma inadecuada: eso te enseñan a la escuela. O bien, cuando algunos alumnos llevan a su casa una mala nota, sus padres lo reprenden diciendo: ¿a eso vas a la escuela o a eso te mando, a que pierdas el tiempo? Se considera que lo que se está pidiendo en la educación hoy en día es una formación de valores, ¿sí? Es decir, generar verdaderos seres humanos. La situación sociocultural por la cual se está pasando parece ser
que se exige al maestro sustituir los roles, papeles, quehaceres y atenciones que le corresponden a los padres de familia. Es decir, al maestro le toca hacer las labores del padre o de la madre, ya que el tiempo consume las labores de los padres, al grado de no inculcar esos valores que ayudan al niño a vivir y a relacionarse adecuadamente en la sociedad. ¿Sí? Es por ello que se puede entender el sentido de las escuelas de tiempo completo. Estas escuelas de tiempo completo que inician las clases desde las 7 de la mañana y terminan clases a las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? Pues entre más tiempo el niño pase en la escuela, es mejor para los padres, de tal modo que se desligan de esta responsabilidad de educar en los valores, ya que, como se dice vulgarmente, no pueden con el paquete. Se considera entonces que se tiene que hacer un análisis acerca del papel de los padres de familia, maestros y medios de comunicación, porque son los que generan esos cambios de conciencia e ideologías en los alumnos y en las sociedades para recalcar qué tipo de personas se está educando, o bien si se están formando verdaderos seres humanos basándose en la virtud o en las virtudes. Hay que tener en primera instancia que el preguntarnos qué es educación. Para resignificar el papel de cada una de las instituciones anteriormente mencionadas y así generar un sentido concreto de la formación del ser humano, tal como lo pide la sociedad actualmente, tenemos que decir que la educación en un primer momento implica una transmisión y aprendizaje de las técnicas culturales, o sea, de las técnicas de uso, de producción, de comportamiento, mediante los cuales un grupo de hombres tiene la posibilidad de satisfacer necesidades, de protegerse contra la hostilidad del ambiente físico y biológico, de trabajar y vivir en una sociedad de manera ordenada y pacífica. ¿Sí? La educación es un sistema de vida en el cual el alumno adquiere conocimientos que le van a ayudar a moverse dentro de la sociedad y por ende la educación establece roles que los estudiantes asumen para llevarlos a cabo dentro de la cultura. ¿Sí? Entonces se está educando en la escuela para que el estudiante aprenda a convivir con los demás. En la escuela se aprenden esas técnicas para que el hombre pueda sobrevivir en la sociedad, ya que ella marca las pautas y los nuevos valores e ideologías que los sujetos tienen que asumir para responder a las exigencias de la misma cultura o de la misma sociedad. Se tiene que dotar al estudiante de una fuerza biológica, física, para que pueda vivir y trabajar en el rol que se le ha designado. Es decir, tiene que cumplir con ese orden social para vivir pacíficamente y no llegar a la corrupción de su personalidad o valores. Dentro de la educación se puede considerar dos etapas que han evolucionado o se han transformado según las necesidades socioculturales. Tiene con ello que, en un primer momento, tiene que ver en la sociedad primitiva. En la sociedad primitiva se caracteriza por el hecho de que en ella la educación está dirigida a garantizar la inmutabilidad de las técnicas de que dispone y por lo tanto tiende a reconocer tales técnicas en un carácter sagrado que permite castigar como impía toda innovación o corrección. Por consiguiente, en esta educación primitiva no hay cuestionamientos sobre el educador, ¿sí? Se tiene la voz del maestro y se cumple el proverbio latino magister dixit, es decir, lo que el maestro dice. Él es la única autoridad y quien tiene el conocimiento y el control sobre la sociedad en cierto sentido, ya que la figura del maestro como sabio
impacta en esta sociedad, puesto que él tiene la verdad en sus manos. Sin embargo, cierran las posibilidades, de que el alumno construya su conocimiento por sí solo. El alumno solamente es un depósito de estas técnicas culturales que se les va enseñando por medio de los maestros. Al enseñar que la educación ha evolucionado, se ha transformado, es porque la sociedad civil está capacitada para afrontar situaciones nuevas que la llevan a un cambio y por consiguiente tiende a la flexibilidad, adquiriendo la capacidad de corregir técnicas de que dispone y también confiar en la educación de corregirlas. Porque es allí donde surgen las mentes transformadoras de las realidades, de tal modo que se exige en la educación que no solo se transmita el conocimiento, ¿sí?, sino que también se construya más bien ese conocimiento dentro de las aulas para que el sujeto adquiera esa capacidad crítica. Cuando en la educación se le encomienda la anterior tarea mencionada, se corre el riesgo de regular la conducta de los individuos y de su comportamiento entre sí. En este sentido, se puede decir que la escuela es al mismo tiempo generadora y aniquiladora de las ideas, porque forma a sujetos como lo pide la sociedad y no como seres individuales que son. Se deja de lado la libertad de los individuos, de tal manera que se forman los sujetos que sigan y cumplan ciertos parámetros y perfiles que la sociedad determina en su ideología hegemónica. En este sentido, se cumplen varios tipos de educación. La que se propone simplemente el transmitir esas técnicas de trabajo y de comportamiento que ya están en posesión de un grupo social. ¿Para qué? Para garantizar su relativa inmutabilidad y su no cuestionamiento. Al proponerse la transmisión de las técnicas poseídas por la sociedad, se genera en los individuos esa capacidad de corregir y perfeccionar tales técnicas. Es decir, el sujeto que observa las necesidades es el único que puede resolver mejorando el ambiente social y los conflictos sociales que se presenten. Enfatizando en lo anterior, se distingue entonces en primera instancia una educación moral y religiosa. Se tiene una educación tradicionalista, la cual consiste en la transmisión pura y simple de las técnicas consideradas como verdaderas y válidas. Al mismo tiempo, en la transmisión de las creencias acerca del carácter sagrado y por ende se van a convertir en inmutables. Se forja la tradición, la costumbre y valores por los cuales la sociedad tiene que regirse. El conocimiento debe de ser externado tal como lo dice el maestro y solo su técnica es verdadera, válida, incuestionable e inmutable, pues se tiene que asumir como verdad universal. Hegel ya lo afirma diciendo que el individuo debe volver a recoger los datos de la formación del espíritu universal, también según el contenido, pero como figuras ya puestas del espíritu, desde el punto de vista del individuo. Su formación consiste en la conquista de lo que encuentra entre sí, consiste en asumir su naturaleza inorgánica y apropiársela, por tener esta participación dentro del espíritu absoluto. Para transformar las técnicas y perfeccionarlas, se tiene que ir al origen para resignificarlas. Solo así se le puede cambiar de aires y de rumbo a la sociedad, para que tenga la capacidad de perfeccionar el mundo civil, rescatando sus tradiciones y costumbres con estos nuevos sentidos. Por otro lado, la transmisión de las técnicas ya adquiridas tiene antes que nada la finalidad de hacer posible el perfeccionamiento de las técnicas mediante las iniciativas de los individuos. Como parte del rol social,
el hombre tiene que mejorar su ambiente de vida para mejorar su calidad de vida también. Sin embargo, cuando es mera transmisión de conocimientos, se puede correr el riesgo de educar a hombres robots, es decir, que repiten y siguen los patrones de la sociedad que lleva cargando por un largo tiempo, de tal manera que todas estas acciones se hacen costumbres y tradiciones que el individuo tiene que asumir. En otro sentido, la educación no se define desde la sociedad, sino desde el individuo. La formación del individuo, su cultura, resultan el fin de la educación. ¿Por qué? Porque la sociedad está conformada de seres individuales. Por lo tanto, la sociedad tiene que lidiar con la misma sociedad. Sin embargo, los papeles se han invertido. El hombre tiene que ser funcional y servir a esa masa social, de tal modo que se elimina el aspecto humano y solo se vislumbra su aspecto utilitario, ¿no? Ya lo que se conoce en la sociedad como el término de la cosificación, ¿sí? Al ver en los individuos dicha característica, no se deja ver más que la utilidad y la competitividad del hombre frente al mundo para visualizar su comportamiento laboral. Lo que se tiene que tomar en cuenta es que la educación es definida como la formación del hombre, la maduración del individuo y el logro de su forma perfecta o completa. Dentro de la educación, en la actualidad, se pide una formación integral, que al alumno alcance esa maduración recuperando los valores perdidos para tener una sociedad pacífica, y por consiguiente se intenta poner en potencia el acto, es decir, como modelo, con el modelo de competencias se pretende acrecentar esas habilidades laborales que los individuos tienen que ejercer en el sector empresarial. Sin embargo, la integridad de la persona reside en las competencias adquiridas a lo largo de su formación académica. No se está educando más que se está educando para el puro sector laboral. Actualmente se educa para el trabajo y no para la transformación de la realidad. Por medio de la conciencia de clase se puede lograr una integridad personal, ya que se potencializa los actos verdaderamente humanos practicando la alteridad dentro de la sociedad. En el siglo XX, la educación se ha considerado como un proceso de humanización que no examina solo el conocimiento en la edad evolutiva, ni solo a la persona considerada en lo individual, sino durante toda su vida. Al parecer, en las escuelas y sobre todo en los bachilleratos, se quiere subsidiar esta situación metiendo en la carga curricular materias como ética y valores, formación valoral, historia, filosofía, lógica, entre otras, con la finalidad de hacer reflexionar a los estudiantes para que puedan socializarse y puedan afrontar las problemáticas existenciales que se le presenten a lo largo de su vida. La funcionalidad de la educación actual es ser maduros para el trabajo. Pero ¿qué pasa con el aspecto sentimental, emocional que tienen los sujetos? Parece ser que se deja de lado, ¿sí? Y no se toma en cuenta, ya que por emociones y sensibilidades puede crear la educación hombres con limitaciones para el trabajo. Sin embargo, la cuestión es ¿cómo formar a verdaderos seres humanos? Por ende, la educación moderna tiene que ser reorientada, sobre todo volver a resignificar los conceptos de enseñanza y ser, enseñar y aprender para obtener verdaderos seres humanos. Se tiene que educar para alcanzar la formación de los seres humanos en una democracia,
donde se escuche la voz del pueblo para formar esa conciencia de clase y poder cambiar la hegemonía, de tal manera que todos pueden tener un acceso a la educación humanista acorde en la sociedad en que se vive. Por tanto, la educación se configura en esencia como un proceso de remoción de los obstáculos que impiden el desarrollo y de promoción de la potencialidad que son inertes a cualquier persona, ¿sí? Es así como culminamos el primer tema y pasamos al segundo tema, que tiene que ver con el aprendizaje humano. El ser humano es también un deber. Esta afirmación en primer momento nos conduce a cuestionar ¿qué es el ser humano? O bien, ¿qué implica el ser humano? Se puede inferir que el hombre, al considerarse como ser humano, es alcanzar su plenitud, es decir, es aquel que practica y vive las virtudes en la sociedad y para la sociedad. Ser humano es aquel que practica lo que Ortega y Gasset establece como alteridad, a saber, es quien se preocupa por el otro, es aquella persona que ve por sus prójimos, es aquel que ve los problemas ajenos, y propone soluciones para transformar realidades. Es aquel que tiene esa cosmovisión consciente de su entorno. En este sentido, habrá pues quien ni siquiera intente ser humano, o quien lo intente y no lo logre, junto a los que triunfen en este noble empeño, lo cual implica que el aprendizaje para ser un ser humano no es para todos, o solo algunos lo alcanzan, ya que se necesita la voluntad, el entendimiento y la comprensión, puesto que ello es el motor para las acciones del hombre, porque en ello reside la intencionalidad del actuar humano. Dentro de la intencionalidad se pueden localizar acciones buenas y malas, en las que cualquiera de las dos pueden ser acciones, o más bien son acciones humanas, porque para lo que a algunos es malo, para otros es bueno y viceversa. Por consiguiente, el ser humano es alcanzar una madurez para actuar a la luz de la razón, buscando el beneficio o la bondad para la sociedad. Nacemos humanos, pero no basta, tenemos que llegar a serlo. Es decir, biológicamente se considera al hombre como un ser humano. Sin embargo, el ser humano no solo consiste en el desarrollo biológico, sino que va más allá de lo físico, a saber, es algo que tiene que ver con el ser individual para obtener una integridad de la persona. Es decir, se tiene que conocer y contemplar la esencia del sujeto para ser modelado, llegar a ser lo que eres. Es el ser auténtico marca la diferencia de la humanidad de cada persona. Aunque todas las personas pertenecen al mismo género, todos son entes individuales y especiales, porque el ser y la esencia de cada sujeto es diferente, lo cual se muestra en su acción. Llegar a ser lo que se quiere es un ideal de todo individuo, que todo individuo busca, porque esa es su meta, su sueño u objetivo. Es por el cual se desvive el hombre para alcanzarlo, porque esos ámbitos son signo de su perfección como humano. Por ende, se tiene que aprender a ser humano. Los demás seres vivos nacen ya siendo definitivamente lo que son, lo que irremediablemente van a ser, pase lo que pase, mientras que los humanos, lo más que parece prudente decir es que nacemos para la humanidad. Es decir, el hombre
tiene que seguir un proceso para humanizarse, y tal parece que se humaniza si sigue y piensa como el resto de la humanidad, que es la sociedad. Pues al tener al mismo sentir y razonamiento que los demás, es consciente y virtuoso, porque responde a las necesidades de un tercero. Entonces, el ser humano quiere decir responder a la sociedad, ¿sí?, a sus necesidades. El ser humano es entonces obedecer a los otros para darle gusto y que ellos alcancen sus deseos, reprimiendo las aspiraciones de las personas que son sumisas e intentan darle gusto a los demás. Si es así, ¿en dónde queda la individualidad y la autenticidad de las personas como estos seres y entes individuales? Hay que tener en cuenta que la condición humana es en parte espontaneidad natural, pero también deliberación artificial. Llegar al ser humano del todo es siempre un arte. Por lo anterior, se infiere que el ser humano tiene que ver con la libertad que el hombre pueda ejercer. Sin embargo, es netamente libre para expresarse, hacer y deshacer lo que él quiera. El hombre constantemente está ligado a leyes que lo detienen y no lo dejan ser. Es por ello que el ser humano implica toda una obra de arte. Porque dentro del mundo precario y limitado, el hombre tiene que sacar algo extraordinario que no todas las personas logran. Y eso extraordinario es la libertad, buscar la verdad, adquirir la sabiduría, vivir en la justicia, forjar su autoconciencia, en pocas palabras, alcanzar la plenitud que es esa libertad interior que mueve al ser auténtico, de la cual no todos gozan, aunque se empeñen, porque siempre hay un obstáculo que no nos deja llegar a la meta. El aprender a ser humano se tiene que enfrentar con la persona misma para visualizar sus miedos y límites, virtudes y alcances, para que llegue así a transformar su vida y su entorno de un giro de 180 grados. El ser humano implica tener un amor, pasión, como lo refiere Eugenio Trías dentro de toda su filosofía del límite. Amor es el impulso por alcanzar algo, y la pasión es el empeño, las ganas y el desvivirse por lograr su cometido. Es esa inspiración por el caminar y andar en la vida. Eso nos da el amor y la pasión que no todos los hombres como seres individuales logran alcanzar, ¿sí? El ser humano entonces implica el vivir en ese amor y en esa pasión. Se debe de estar convencido de que la condición humana puede alcanzar el hombre. Por ende, se tiene que rebasar esos límites que cada sujeto tiene para adquirir su humanidad completa. Pues hay que hacer del ordinario algo extraordinario. Al ser toda una obra de arte, para llegar a ser seres humanos, es porque todos los nacimientos son en cierto modo prematuros. Nacemos demasiado pequeños para ser crías de mamíferos respetables. Ya lo advierte Rousseau en su libro del Emilio de la Educación. El hombre nace falto de fuerzas, las cuales tiene que adquirirlas poco a poco a lo largo de su vida para ser una persona libre e independiente. El hombre es la única especie de los seres vivos que tiene que aprender y desarrollar ciertas habilidades poco a poco. No es como las otras especies que desde pequeñas se pueden valer por sí mismas. El hombre, desde que nace, depende de otra persona para que lo dote de esas fuerzas que requiere para moverse en el mundo, a pesar de que el hombre lleva la gran ventaja de la razón. Al nacer es una especie insignificante y estorbosa, porque hay que darle su tiempo para educarlo. Al venir al mundo, el hombre
no tiene ni la mínima capacidad para defenderse como ya lo hacen las demás especies carentes de razón. Para conseguir lo humano, tiene que llevarse mediante un proceso deteniendo hasta que el hombre sea capaz de valerse por sí mismo. Este transcurso para la formación del humano se tiene que hacer porque los individuos de nuestra especie permanecen hasta el final de sus días inmaduros, tanteantes y falibles, pero siempre en cierto sentido juveniles, es decir, abiertos a nuevos saberes. El hombre constantemente está aprendiendo en su vida cotidiana. Nunca podrá el hombre alcanzar esa humanidad, porque con cada conocimiento nuevo que adquiere, lo eleva o lo baja, ¿sí?, de nivel de maduración, porque constantemente resignifica los valores que rigen su vida y de alguna manera son reflejados en la voluntad de sus acciones. No hay una madurez plena dentro del hombre, ¿sí? Aunque se tenga más de 100 años de edad, la madurez no se mide por la edad, sino por la vida justa y virtuosa que sigue cada individuo para alcanzar la felicidad, ya que como lo señala Platón y Aristóteles, el fin último del hombre es la felicidad plena, porque ella da equilibrio en la vida y en el estado. Una de las dificultades para obtener lo humano es porque copian modelos y no se construye uno propio, ya que lo específico de la sociedad humana es que sus miembros se conviertan en modelos para los demás jóvenes, de modo accidental, inadvertidamente, sino de forma intencional y conspicua. Es decir, a los niños se les educa para que sigan los modelos ya establecidos. Y esto lo escuchamos en las expresiones de los niños pequeños. Yo quiero ser como tal jugador, yo quiero ser como tal Altrix, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son los estereotipos, los modelos que la misma sociedad ha creado y nos presenta, de los cuales nosotros tenemos que seguir. El hombre al nacer entonces se topa con modelos, valores, educación, técnica, ciencia, ya establecidas. Por consiguiente, el sujeto tiene que asumir estos aspectos, porque no le queda de otra más que obedecer todas estas legislaciones de la sociedad, lo cual implica que tiene que dotarse de fuerza para sobrevivir en la sociedad. La comunidad en la que el niño nace implica que se verá obligado a aprender y también las peculiaridades de ese aprendizaje. Es decir, el sujeto está obligado a aprender lo ya dado en el mundo, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer el sujeto. El proceso del aprendizaje humano es por imitación, pues todos los roles con los que se enfrenta el hombre los asume, los adopta y los lleva a la práctica, porque tiene que encontrar su funcionalidad dentro de la sociedad, siguiendo el estereotipo o modelo que más le acomode y se adapte a su personalidad. En esta situación, por medio de los procesos educativos, el grupo social intenta remediar la ignorancia anestésica con la que naturalmente todos venimos al mundo. El ser humano viene al mundo ignorante y falto de fuerzas. Es por ello que el proceso de aprendizaje se tiene que enseñar al hombre según su desarrollo en el cómo moverse en el mundo, para que por sí solo vaya construyendo su sabiduría y así un hombre se convierta en un hombre justo y virtuoso. Por otro lado, es cuestionable el aprendizaje que se les imparte a los hombres, porque otro superior a él le enseña esas técnicas y saberes que lo llevarán al éxito. Por consiguiente, ¿quién es esa persona apta para enseñar al hombre?
ya que la otra persona también es humana, de lo cual se infiere que quien debe de enseñar es aquel que ha llegado a lograr el aspecto más alto, que es el ser humano. Tiene que educar un ser humano a otro ser humano. Ser humano consiste en la vocación de compartir lo que ya sabemos entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo cuando deben de conocer para hacerse socialmente válidos. Se puede poner en tela de juicio en la actualidad el papel de los que educan al ser humano, es decir, ¿qué papel juegan los maestros en el proceso de la educación? Los docentes están frente al grupo, son verdaderos seres humanos, o solo están por el incentivo económico. ¿Tiene compromiso el educador con la sociedad o nada más cuestiona la realidad sin practicar una solución de humanización? Ese es el papel, estas son las cuestiones que el alumno debe de tener. El maestro de la actualidad tiene vocación por el servir a los demás, en llenarlos y compartir el conocimiento. Es evidente que la figura del maestro en la actualidad ha sido desprestigiada a lo largo de la historia educativa, pero se tiene que recordar que gracias a esta gran figura se han alcanzado grandes cosas que hacen funcionar a la sociedad. No se le puede quitar lo que los docentes han logrado, pero sí se puede cuestionar cómo asumen su labor, cómo enseñan a sus alumnos y qué enseñan a sus estudiantes. Esto sí se les puede cuestionar. En otras palabras, el maestro tiene que estar comprometido y convencido de que asumir este bello oficio como una vocación y no como un negocio de cual se puede enriquecer haciendo intentos de formar y educar seres humanos. En otras palabras, el maestro tiene que estar comprometido y convencido que asumir este bello oficio como una vocación y no como un negocio de cual se puede enriquecer haciendo intentos de formar y educar seres humanos. En esta vertiente, enseñar al que no sabe y que no indaga y deplora la ignorancia ajena no puede ser maestro por mucho que sepa. Educar tiene como finalidad llevar más allá de sus límites a sus estudiantes, es decir, generar seres humanos creativos, innovadores, transformadores, reflexivos, analíticos y conscientes de sus acciones. Al respecto con lo anterior, la sociedad, quien ha inventado la educación, sino el afán de educar y de hacer convivir armónicamente maestros con discípulos durante el mayor tiempo posible, lo que ha generado finalmente la sociedad humana y ha reforzado sus vínculos afectivos más allá del estricto ámbito familiar. Señala John Passmore que todos los seres humanos enseñan en muchos sentidos su aspecto más importante, el hecho en virtud del cual, y a diferencia de otros miembros del reino animal, pueden transmitir sus características adquiridas. Si renuncian a la enseñanza y se contentaran con el amor, perderían su rasgo distintivo. El maestro debe de educar en la virtud, porque ella es la plenitud y la meta final a la que aspira el hombre. La virtud es la perfección del hombre, a saber, le hace tener una cosmovisión totalmente diferente del mundo, llevándolo a querer educar a otros individuos en la virtud. La educación es el acuñamiento afectivo del humano, allí donde solo existe como posibilidad. Dentro de la educación del ser humano se tiene que potencializar las cualidades de los sujetos. Con la enseñanza se les abren las puertas del ser
y sus diversas posibilidades de ser en su vida. Geza Rohim, que se refiere que es una paradoja intentar conocer la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque está condicionada. Es decir, el ser humano guarda una figura compleja, porque lo conforma no solo lo biológico, sino que está formado por emociones, sentimientos e instintos, que dependiendo de las circunstancias actúa de determinada manera, y esto lo hace más complicado, porque el ser humano tiene que aprender a controlar toda su sensibilidad. Sin embargo, una contrariedad sería la educación crea ese ambiente de libertad o solo condiciona al hombre controlando sus acciones. Todo el aprendizaje que tienen los individuos se adquiere en algunos casos dolorosamente, porque esa libertad que ellos consideran tener dentro de su sabiduría se determina por lo dado en la política, en la economía, la religión, la sociedad. No se aprende lo que se quiere y no se enseña lo que se desea, solo lo determinado. Sin embargo, eso determinado, el hombre tiene que tener la capacidad de hacerlo indeterminado. En otras palabras, el sujeto tiene que fundar su autoconciencia. El hombre se debe de preparar para edificar su autoconciencia, porque nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales, ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que llamamos cultura, sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias. En la educación, el propio hombre construye su conocimiento por medio de su experiencia, de tal manera que todo lo adquirido y aprendido es para socializar los pensamientos, interactuar con los demás, para vivir en una armonía, como bien lo aborda Michel Cariterz en lo siguiente: sostengo que los individuos interrelacionándose y el carácter interactivo de la vida social son ligeramente más importantes, más verdaderos que esos objetos que denominamos cultura. Según la teoría cultura y según la teoría de la sociabilidad, las personas hacen cosas con, para y en relación con los demás, utilizando medios que podemos describir, si lo deseamos, como culturales. La formación del ser humano radica entonces en la intención del hombre con su mundo exterior, socializando todo su conocimiento para alcanzar la virtud. Es decir, el sujeto debe de tener una autocomprensión de sí y del mundo que lo rodea, comprendiendo que él está para servir a sus semejantes. El ser humano practica una preocupación por el otro. Se tiene al respecto que toda la vida humana consiste en un mundo en el que las cosas no solo son, sino que también significan. Pero lo más humano de todo es comprender que, si bien lo que sea la realidad no depende de nosotros, lo que la realidad significa, sí resulta competencia, problema y en cierta medida opción nuestra. Al sujeto tiene que interesarle el comprender al otro, como coloquialmente se dice, ponerse en los zapatos del otro, porque eso lo hace humano. Pero no todas las personas comprenden y se ocupan de otras gentes que no sean su familia, pues siempre se ayudan a los conocidos y a los no conocidos se les deja a un lado. La comprensión debe de ser un grado de madurez del individuo, ya que ella le va a ayudar a encontrar el significado de sus acciones y de las cosas que hay a su alrededor. El significado es el valor que les damos a las cosas. Para entender al otro, primero se tiene que conocer los propios límites y analizar hasta dónde
se puede aportar en las diversas acciones. Es decir, el hombre se tiene que conocer primero a sí mismo, porque no se puede dar lo que no se tiene. Alcanzar las propias capacidades, el hombre visualiza hasta dónde es capaz de llegar para transformar su realidad y las realidades ajenas a la de él. Comprender tiene la significación de ser parejos, ayudando a conocidos y desconocidos. Hay que tener una comprensión cultural, porque el significado es lo que yo no puedo inventar, adquirir ni sostener en aislamiento, sino que depende de la mente de los otros, es decir, de la capacidad de participar en la mente de los otros, en que consiste mi propia existencia como ser mental. ¿Sí? Nosotros existimos porque nos damos cuenta que hay otros hombres diferentes a nosotros y que comparten lo mismo. El hombre se da cuenta de los significados y de su existencia cuando ve a otros intrusos semejantes a él. Ahí radica el sentido de la comprensión significativa, y donde adquiere un valor subjetivo de todo el conocimiento aprendido para ponerlo al servicio de la significación cultural. Por tanto, en primera instancia, el objetivo fundamental, como se ha venido desarrollando hasta el momento, es generar y proporcionar una educación que haga conscientes a los estudiantes para comprender la realidad de nuestros semejantes, para humanizar al mundo. Cuando se logre humanizar el mundo, las realidades sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas cambiarán de sentido para responder a las exigencias de la sociedad, y lo más importante, que favorecerán el desarrollo personal e integral de cada sujeto. Es así como culminamos este segundo apartado para iniciar este tercero, que lo hemos titulado Hacia una humanidad. Siguiendo con este análisis, nos enfocamos en dos cuestiones. ¿Qué conocimientos se requieren para formar seres humanos? ¿O qué aprendizajes se requieren para humanizar a la sociedad, para transformar la realidad e innovar las técnicas o modelos que se tienen dentro de la cultura? Los planes de enseñanza general tienden a reforzar los conocimientos científicos o técnicos a los que se supone una utilidad práctica inmediata, es decir, una directa aplicación laboral. Dentro de la educación se prepara a los alumnos para el trabajo, dejando de lado la formación humana con un sentido de unidad. El modelo educativo por competencias es prueba de ello, donde los alumnos desarrollan ciertas habilidades enmarcadas por el sector empresarial, como ya anteriormente lo referíamos, ya que una de las finalidades es generar mano de obra calificada a bajo precio. El estudiante, en este sentido, nunca va a desarrollar esas habilidades individuales que lleva consigo, sino que se le forzará a desarrollar otras ajenas a su persona para que puedan incorporarse al empleo como exigencia. De allí tenemos que ya en los bachilleratos se pide de alguna manera las certificaciones, si no están certificados los alumnos, pues no pueden encontrar trabajo, ¿no? O no se les puede dar este trabajo. Bien, sin duda, en estos días se le está dando peso al desarrollo, científico y tecnológico, que en cierta medida pues es bueno, pero se está perdiendo las relaciones sociales entre los individuos y en algunos casos hasta aniquilando la capacidad de pensamiento y reflexión, pues resulta más fácil hacer una operación matemática en la calculadora que hacerla de forma mental. Es una falta de interacción y apropiación de las cosas. La innovación tecnológica
ha traído a la humanidad cierta comodidad, pues se pueden comunicar a distancia. Sin embargo, a veces no se le da un uso adecuado a la información que estos avances proporcionan al hombre, pues todo lo resuelve el ciberespacio, sin razonamiento y con reacciones impulsivas que no tienen esencia. Dentro de la cultura, las personas han dejado su personalidad, seguridad e identidad en un aparato que se ha convertido en una dependencia y sin el cual no son nada, sin darse cuenta que se está perdiendo lo más maravilloso que tiene el hombre, que es el razonamiento y la imaginación, en los cuales ambos elementos se requieren para comprender y entender con el otro como si fuera uno. Las facultades que el humanismo pretende desarrollar son la capacidad crítica de análisis, la curiosidad que no respeta dogmas ni ocultamientos, el sentido del razonamiento lógico, la sensibilidad para apreciar las más altas realizaciones del espíritu humano, la visión de conjunto ante el panorama del saber, etc. Cuando se educa para formar seres humanos, se despierta en el individuo su espíritu de libertad para generar todas esas cualidades que se requieren para innovar la cultura y transformar las realidades sociales para que los individuos vivan en paz y en armonía, no solo con las personas, sino con los organismos vivos y el medio ambiente que le rodea, siendo respetuosos de la gran diversidad que encontramos. En la educación, si se quiere formar la integridad de la persona, debe de considerarse un equilibrio de enseñanza técnica, histórica, literaria o humana, porque estas ciencias desarrollan las diversas facultades del alumno. Para beneficiar la formación humana, se tiene que considerar los siguientes aspectos. Por un lado, los límites de la capacidad asimiladora de los alumnos y el número de las horas lectivas que pueden padecer al día sin sufrir trastornos mentales serios. Por otro, la disponibilidad docente de los profesores, la mayoría de ellos titulados en una época en la que ni siquiera existían las materias de las que ahora se han convertido en maestros. Las enseñanzas se vuelven complicadas porque las ciencias cambian y se renuevan constantemente, pero también tiene que ver una disposición del alumno y la preparación del docente, siempre vigilante a su desempeño para realizar los correctivos pertinentes y directrices a su labor como maestro. Como se mencionaba en el apartado anterior, para educar al ser humano se necesita otro ser humano, por lo cual, si se quiere elevar el nivel académico de los alumnos, los maestros deben de ser especialistas en la materia. Lo importante no es lo que se aprende, sino la forma de aprenderlo. Dependiendo del empeño y el esfuerzo del maestro, es como van a salir los alumnos, porque los maestros son inspiración para sus alumnos, por ejemplo, son ejemplo, son guía, son motor de búsqueda, ya que si un docente es virtuoso, lo más seguro es que sus alumnos también logren hacer hombres virtuosos. La virtud humanista y formadora de las asignaturas que se enseña no estriba en su contenido intrínseco, fuera del tiempo y del espacio, sino en la concreta manera de impartirlas en el aquí y en el ahora. Porque lo único que importa no es el pasado, no es el futuro, es el presente. Para formar a los seres humanos se debe centrar la atención en el presente, en el aquí y en el ahora, generar experiencias que lleven a tocar fondo y a conocer los límites de las personas, para que reaccionen y reflexionen acerca de su ser, formen su autoconciencia que los impulsará
hacia la virtud, generando de su vida una obra de arte, mostrando sentido y dirección. Se tiene que evitar una gran enfermedad que es la pedantería, porque es un vicio que nace de la vocación de enseñar, que la acompaña como una tentación o un eco maligno, y que en casos graves llega a esterilizar por completo el pensamiento del hombre. Más que un deber, es una vocación el enseñar. Es decir, el maestro tiene que sentir amor por su profesión, se educa con amor y por amor a un cambio de realidades. Hay que abrirle el abanico, el panorama a los alumnos para que vean más allá de sus narices, como vulgarmente decimos. Si no se ama, no se basta con amar para complementarlo, tiene que existir la credibilidad de lo que se haga al respecto, con que se direcciona esos límites que muestran lo mejor de sí, la seguridad, certeza, congruencia, confianza del trabajo, que tiene, de lo contrario, no será valorado. Solo se mantendrá allí por interés que atenta contra la verdadera educación. Se tiene que procurar evitar la pedantería, porque sigue modelos imitatorios, a saber, se forman modelos, porque no se tiene un objetivo claro, no se le da un sentido a la profesión. Es por ello que educa con prototipos establecidos. Por eso se debe de procurar evitar. El docente, al ser pedante, se vuelve indiferente frente a las realidades de los alumnos y los moldea según su modo de ser y de pensar. Los encuadra a un esquema que fractura su proceso de aprendizaje generado en su enseñanza. Es un pensamiento dogmático, por así decirlo, ya que elimina la libertad de pensamiento en el alumno. Aquí el maestro, para no caer en la pedantería, tiene que suscitar el deseo por el aprender la asignatura, es decir, lo primordial es abrir el apetito cognoscitivo del alumno, no agobiarlo ni impresionarlo. El docente es un ejemplo de ser humano para los estudiantes. Por consiguiente, si quiere que sus alumnos sean humanos, él tiene que serlo primero, siempre vigilante y observador, activo de sus actos y de las reacciones de sus allegados. No se tiene que entablar grandes disertaciones y evidenciar frente a los alumnos que el maestro de determinada materia domina ese conocimiento, sino que debe de tomar en consideración las actitudes, el contexto y las facultades de sus estudiantes. En este sentido, el profesor tiene que fomentar las pasiones intelectuales, porque son lo contrario a la apatía, que es la esterilizadora, que refugia la rutina, que se refugia más bien en la rutina, y que es lo más opuesto que existe a la cultura. Se debe de crear a los estudiantes con un espíritu de libertad y de autenticidad, es decir, hay que cultivar por medio de la pasión intelectual la esencia de cada sujeto, ya que su ser es lo que hace que sea diferente a los demás, y marcar su propia personalidad con la finalidad de que ellos sean también humanizadores de las personas con las cuales entran en contacto. Se tiene que vivir con humildad para generar este valor en los demás sujetos, porque lo ideal es ser un hombre virtuoso. ¿Qué tiene que tener? ¿Por qué? Porque un hombre virtuoso ve lo siguiente: el virtuoso no se deja arrastrar por opiniones y estimaciones vulgares. El hombre virtuoso puede valorar placeres y ocupaciones de naturaleza individual. El hombre virtuoso siempre puede encontrar ocupaciones agradables y útiles y de esta manera escapar de peligros a los que
se expone la ociosidad. Y por último, el hombre virtuoso sabe lo que es la dignidad y reconoce a un loco. La virtud juega un papel importante en la vida del hombre, ya que ella lo conduce a alcanzar sus objetivos, y es esa expresión máxima del hombre, porque en ella se vislumbra el pensamiento correcto del sujeto, pues el hombre virtuoso es el brillo de la humanidad. Por lo tanto, el maestro dentro de sus clases debe de enseñar a pensar a sus alumnos, tiene que forjar ese espíritu libre, justo, humilde y virtuoso en los estudiantes, para que sean capaces de humanizar al mundo formando sus autoconciencias. El contenido de las materias es muy simple y sencillo: impulsar en el sujeto la razón y la verdad, es decir, las cosas como son, porque la razón es lo que ayuda al hombre a discernir entre lo bueno y lo malo, entre los límites y sus alcances, para así implementar estrategias de innovación, para cambiar el mundo a un mundo armónico, integral, justo, lleno de paz, con la capacidad de comprender a los demás, ya que ellos son semejantes entre sí, desde luego, sin perder el estilo de cada individuo, como ser único, ya que cada individuo cuenta con su propio proceso de crecimiento y desarrollo, que se va a ver reflejado por la convicción de ser mejor, de trascender, de transformar, de decidir, de ir encontrando el sentido de su vida, para el cual fue creado por un bien común en la sociedad. A modo de conclusión, tenemos lo siguiente: hablar de cómo humanizar al mundo se podría decir que es complicado, y en algunos casos se considera como algo utópico. Sin embargo, se puede realizar esta gran tarea, de la cual quizá pocos van a ser los frutos, pero esos frutos van a rendir o a multiplicarse para humanizar a las demás personas. Es todo un proceso que se requiere de la voluntad. La humanización, o hablar del ser humano, es difícil definirlo, porque cada sujeto ayuda a sus prójimos y semejantes. La cuestión es que solo ayuda a los conocidos y no a los desconocidos, porque si el ser humano intenta o trata de comprender a todos los individuos, ¿en dónde está la humanidad de las personas si solo ayudan a los suyos? Aunque sea algo relativo e idealista, la escuela es el recinto sacro donde se les enseña a los sujetos a cómo ser humanos, pues allí los maestros han contemplado su humanidad, dotan de fuerza a los individuos para que formen su autoconciencia por medio de los aprendizajes adquiridos. Los elementos que se requieren para lograr la humanización en primera instancia es adquirir una conciencia de los límites y de los alcances individuales, para identificar los problemas culturales o sociales y darles una solución para cambiar el contexto a un ambiente armónico. Se quiere de humanidad, y de entrada cabe cuestionar los maestros encargados de humildad, se requiere de humildad, y se puede cuestionar lo siguiente: los maestros encargados de los futuros miembros de la sociedad enseñan con humildad, aman su profesión, muestran libertad, son analíticos, reflexivos, innovadores, o solo se dejan llevar por lo económico, sin importarle lo que los alumnos tengan. Con humildad se tendrá un acercamiento más puro y pleno de las historias de los sujetos, y así poder comprender su realidad, para poderlos ayudar y solucionar esos conflictos. Se tiene que dejar el orgullo, la pedantería, porque es un retroceso para la sociedad, pues el querer hacer modelos establecidos como los productos en serie, se elimina esa capacidad individual.
de pensar, razonar, reflexionar. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el espíritu libre de los individuos, es decir, que ellos mismos construyan su conocimiento. El maestro debe de ser el impulsador de la virtud, donde el sujeto, como ser integral, experimente la libertad, el equilibrio, la armonía, la justicia, que lo va a llevar a la preocupación, pues mostrará esa alteridad hacia los demás, esa preocupación por el otro. Para lograr este tipo de educación se tiene que enseñar a los alumnos a tocar fondo, es decir, que vayan a esos momentos drásticos o dramáticos para que revaloren y resignifiquen su amor por la vida, para que puedan formar su conciencia, porque sólo así se despertará el espíritu innovador para transformar sus realidades. Pues lo que se intenta es que los sujetos contemplen su ser. Al contemplar su ser, su esencia, se apuesta que empezarán a salir los verdaderos seres humanos y vivir humanamente siendo hombres virtuosos, hombres que en su vida, o más bien hombres que su vida la hacen como una verdadera obra de arte. Para lograr el cometido, se propone que por medio del arte se puede llegar a humanizar a los individuos, porque las obras de arte datan experiencias humanas que quizá más de alguno le pasó en la vida, de tal manera que se identificarán con una parte de ella que lo elevará a la contemplación de la belleza, y esto hará que resignifique su historia. Cuando el sujeto se deja impresionar por la belleza, se queda pasmado y se genera una experiencia estética, porque la belleza es una manifestación de la perfección del hombre, la cual consiste en conocer la belleza de la obra de arte, que es la que impacta al ser. Y cuando se contempla la belleza, el sujeto produce un éxtasis estético que lo impulsará a transformar su vida. El sujeto, al contemplar la belleza de la obra, contemplará ese espíritu libre, dotado de virtud, que le hará tomar conciencia para crear más obras de arte, o bien ser de su vida una verdadera obra de arte. Con la sensibilidad de las obras artísticas, el sujeto se vuelve más sencillo, humilde y abierto a todas las posibilidades del conocimiento y aprendizaje, pues por medio de las experiencias estéticas lo construirá poco a poco hasta lograr esa armonía con su ser. Al bajar de la experiencia estética, el hombre se sentirá atraído por un amor, pasión, que lo conducirá a una transformación de la realidad, ya que por medio de esa experiencia el individuo conoce sus límites y a partir de ellos puede actuar libremente y consciente, viviendo en la virtud cuando se contemplan los límites, porque el arte, junto con la belleza, que es el grado máximo de perfección, el hombre lo quiere y lo desea alcanzar. Por tanto, si el hombre quiere ser humano, debe de ser virtuoso y llevar una vida bella, regida por el razonamiento, para discernir entre lo bueno y lo malo, que le dejará a las generaciones venideras, pues sólo así se cultivará el espíritu libre del hombre. Estimados amigos, hasta aquí esta reflexión, esperando que, como todas las anteriores, les pueda servir para que la puedan aplicar en su vida. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Hasta luego.